de reglas, pues más bien es una democracia autoritaria, muy vertical. Y en este asunto de la consulta popular, precisamente los críticos se preocupan porque esa consulta va a costar mucho, no sabemos bien a dónde va a terminar, las reglas quizás no estuvieron claras desde el principio, y tiene que ver con este asunto que tocabas al final, que no existe una preocupación genuina en México por incentivar la participación ciudadana y la deliberación en asuntos de trascendencia nacional. Tan es así que el único mecanismo que tenemos es este mamotreto de consultas que está en el artículo 35, fracción 8 de la Constitución, y que, bueno, pues se le está criticando mucho, hubo mucha reticencia de la autoridad electoral y ya están llamando a algunos a votar y otros a no votar. Y tiene que ver con eso que mencionabas, ¿no crees, maestro? Con una visión de la democracia muy particular que se tiene en algunos órganos. Sí, es la visión de la democracia desde la perspectiva de sus reglas únicamente. Y creo que aquí también hay que ser claros. Ya la realización de la consulta es un hecho. Y ya la pregunta fue incluso validada constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ese mamotreto del que hablabas es tan complejo y tan exigente que te pide que tenga que validar la Suprema Corte de Justicia de la Nación la pregunta, ¿no? O sea, de ese tamaño es la complicación para poder realizar una consulta popular en México. Pero ya está, y ya está validado. Entonces, además, pues también participar en la consulta es una obligación de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y pues aquí podríamos retomar el punto, un punto primordial. Hay un autor muy famoso argentino que se llama Daniel Sobato que dice que la democracia no tiene precio, pero sí tiene un costo de funcionamiento. En este caso creo yo que no habría que escatimar recursos para poder realizar la consulta. Primero, porque es la primera vez que la vamos a realizar, y segundo, porque es la puesta en marcha de un mecanismo de participación ciudadana que nunca habíamos tenido la posibilidad de llevar a cabo, y que es muy importante que podamos ir introduciendo en nuestro día a día y saber que está ahí presente para poder avanzar y transitar en esa democracia a la que aspiramos. Sí, sí, maestro, porque pues hasta las democracias, digamos, más frágiles en América Latina tienen sus plebiscitos, sus referéndums, sus mecanismos directos de consulta, y no se diga las europeas. Suiza, por ejemplo, en Suiza se consulta casi todo, hasta incluso el diseño urbano de las ciudades, a ese nivel. Incluso se consulta las reglas de trato internacional que tiene Suiza con la comunidad internacional. Es decir, casi no hay límites en Suiza. Y otro punto interesante es que también con estos mecanismos que existen en el mundo, se consultan las reformas constitucionales, la creación de nuevos impuestos. Es decir, se le da ese carácter de adulto a la ciudadanía, ese carácter que no le da la democracia de reglas, porque las reglas es aquí mando yo, esto se hace así, estas son mis reglas, no puedes quebrantarlas porque yo las hice y así están hechas, y no puedes decir algo que no esté dentro de ese mecanismo reglamentario. Vista así la democracia, pues se vuelve muy limitada, se vuelve un monólogo de los actores políticos, en donde la sociedad está excluida, y es todo menos democracia. ¿No lo ves así, Sí, maestro? y en pocas palabras y de forma ordinaria podríamos decir, no me puedo quejar de quien me representa, pero cuando me dan la oportunidad de participar, yo no participar, ¿no? O elijo no participar. Creo que eso sería hasta incongruente para cada uno de nosotros. Tenemos ya el mecanismo ahí a la mano y hay que utilizarlo. Que sí, que a lo mejor la pregunta que se va a realizar ahora tiene que ver con temas en los que tú eres experto, y como dicen los más férreos críticos, la aplicación de la ley no se consulta, ¿no? Pero pues la obligación de las ciudadanas y de los ciudadanos es participar y votar en el sentido en el que cada quien de forma consciente y libre lo determine. Sí, yo creo que es un primer ejercicio histórico, porque nunca nos habían consultado nada en la vida en México. Toda la vida que llevamos como México independiente, a la sociedad nunca se le había consultado, ¿no? Es decir, es tan nuevo que tiene la ley reglamentaria, tiene 7 años,
y no se había usado. Las 4 consultas que se habían propuesto en el 2014 fueron truncadas por la Corte, porque es un mecanismo agravado de consulta en el que se le dio mucha mano a la Corte para decir, no, esta pregunta no va. Cuando en realidad en otros países lo que sucede es que la Corte al final valida, digamos, incluso el resultado o ve que no haya existido fraude dentro de las consultas, pero ya hasta que después de que la gente votó. Entonces, yo creo que estamos, digamos, aprendiendo a usar un mecanismo que, pues, además es el único que tenemos, no hay otro. Bueno, está la iniciativa popular, pero pues es más difícil todavía que promover una consulta, la iniciativa popular, para plantear una ley. Y yo creo que sí lo tenemos que reflexionar y para que vayamos aprendiendo a que la gobernanza implica una muy activa, permanente participación de la ciudadanía, porque si no, pues se vuelve la democracia de unos pocos y tenemos lo que ya hemos tenido, ¿no? Un país a la deriva con actores políticos que solo se enriquecieron, que corrompieron todas las instituciones y que ahorita nos está costando mucho trabajo hacer que funcionen. ¿Con qué te despides, estimado maestro? Ya te agradezco de antemano. ¿Con qué te despides para el público de Sin Censura? Una reflexión final. Con la misma reflexión que hice para el caso de los diputados de representación proporcional, para el caso de la consulta, la crítica no tiene que venir desde la perspectiva del costo. ¿Por qué? Porque tanto en una como en otra es un tema de democracia y la democracia, insisto, no tiene precio. Claro que podríamos ser más eficientes en su implementación, pero en este caso yo creo que no se tiene que escatimar ningún recurso para poder echar a andar ese mecanismo de participación de todas y todos los mexicanos. Muchísimas gracias, maestro Edgar de Jesús León Gutiérrez, por tus aportaciones, por tu tiempo también. Es domingo familiar y así que, bueno, te mando un saludo hasta el Estado de México y pues nos estaremos viendo próximamente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Y también, gracias a ti y un saludo a todo el auditorio. Gracias.